Acomódense, no estén tan juntos. Ok. ¿Los de casa nos escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a hablar, el último tema es muerte cerebral, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Bueno, la definición de muerte cerebral es que haya una ausencia total de cualquier respuesta neurológica integrada en el encéfalo, pero que también incluya las partes que no son como tal el cerebro. Entonces, tiene que haber una disfunción del cerebro, del tallo cerebral y del cerebelo. Aquí se salva la médula espinal, ¿ok? Entonces, debe de excluirse también causas que puedan ser reversibles. Entonces, para que sea muerte cerebral, tiene que ser una ausencia total de respuesta neurológica, pero de causa irreversible, o sea, que el paciente no regrese. En estas causas tenemos que descartar, por ejemplo, que tenga una intoxicación, que tenga hipotermia, que tenga medicamentos que impidan esa respuesta, como cuando nosotros estamos anestesiados, por ejemplo, ¿sí? Y esto es importante porque generalmente estos pacientes van a estar en las terapias intensivas y pues normalmente los tenemos sedados o anestesiados. Entonces, esas partes se tienen que retirar para poder decir el paciente está en muerte cerebral, ¿ok? ¿Por qué es importante? Siempre les hablo de por qué es importante saber los diagnósticos, ¿sí? Porque la muerte cerebral, dice el 14% de los pacientes que mueren en una sala de terapia intensiva pueden cursar con muerte cerebral. Representa hasta el 30% de las unidades de cuidados intensivos cuando son exclusivamente neuroquirúrgicas, ¿ok? Y el diagnóstico temprano nos permite que podamos tener la viabilidad de órganos para utilizarlos para donación, para trasplantes, pues. Entonces, es importante hacer el diagnóstico. Bueno, hablando un poquito de los antecedentes históricos y no como tal de la muerte cerebral, sino de la muerte en general, porque toda la vida, o sea, desde la prehistoria se puede decir, ha sido complicado determinar la muerte. Ajá. Entonces, cuando nosotros, si ahorita pensamos, bueno, ¿cuándo está muerto alguien? A lo mejor ustedes en sus ideas pueden imaginarse, bueno, pues cuando deje de funcionar el corazón, cuando deje de funcionar la respiración, pero pues es difícil de decir cuando deje de funcionar el cerebro. Ajá, entonces, esto viene desde mucho tiempo y aquí, por ejemplo, les pongo que los griegos, ellos pensaban que teníamos tres espíritus, uno natural, uno vital y uno intelectual o espiritual, que nos mantenía vivos, ¿ok? Y ellos decían que la vida estaba en el corazón y cuando este dejaba de funcionar, entonces la persona había fallecido, exclusivamente del corazón, ¿ok? Nos vamos a los judíos, ellos decían que la vida estaba en la respiración, o sea, si no respirabas no vivías, ¿no? Y por ejemplo, Maimónides decía, si no se detecta la respiración en la nariz, la persona está muerta. Y ustedes a lo mejor en las películas habían visto que pues la gente se acerca y trata de escuchar, ¿no? Si respira o les ponían un espejito para ver si se empañaba el espejito y con esas formas decían, no, pues está muerto, ¿no? Entonces, la ausencia de respiración es igual a muerte. Pero en cambio Virchow, por ejemplo, dijo, solo la descomposición celular es un signo de muerte. Entonces, él marcó la muerte celular como realmente un signo de muerte, o sea, ver que se mueran las células. Ajá. Pero, por ejemplo, puede no ser generalizado. Vamos a suponer, se te gangrena una pierna, ¿no? Entonces, pues tienes muerte celular en esa pierna, pero no está muerto todo el sujeto. Entonces, es para que ustedes vayan viendo cómo puede ser de complicado diagnosticar la muerte, ¿no? En la tradición gitana, por ejemplo, los gitanos decían que tenían mucho miedo a que pudieran no estar muertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se le moría a una mamá a su hijo, pues entonces ella le picaba los pies y si la sangre que salía era roja, ¿sí? Entonces decía, pues no está muerto y está en un estado, por ejemplo, de catalepsia. ¿Por qué ponían la sangre roja? Bueno, pues cuando la sangre no está oxigenada, ¿de qué color se pondrá? Oscura, ¿no? Y entonces si la ven clara, ellos decían, bueno, pues entonces todavía sigue oxigenando, sigue pasando oxígeno y pues entonces no está muerto. Y pues igual ha habido muchas fantasías de, por ejemplo, de los entierros de las personas que fueran, que estuvieran vivas y que pues tuvieran un estado de catalepsia, o sea, que aparentaran la muerte, ¿no? Y por eso se hicieron muchas conductas, ¿no? Por ejemplo, el velar
¿no? Ahorita cuando alguien se muere y pues lo velan 24 horas, ¿no? Eso de velarlo empezó porque pues había casos en que, por ejemplo, el paciente aparentaba estar muerto, le tomaban pulso, veían respiración, y pues lo ponían al ataúd y luego pues despertaba. Entonces dijeron, no, pues hay que velarlo porque despierta 24 horas. Ahí empezó el velatorio. O como les puse en el dibujito final, pues que ponían en los ataúdes una campanita, ¿no? Para que si llegara a despertar ahí enterrado, pues tocara y sonara la campanita para pedir auxilio, ¿no? Les puse las primeras fotos, eso, del miedo, el terror de ser enterrado vivo. Luego, por ejemplo, la momia que está aquí, ¿no? Que piensan que pues esa característica de miedo, de espanto que tiene, pues fue porque la enterraran viva, ¿no? Entonces todo eso va aunado a la cuestión de la muerte, ¿no? Pero hablando ya como tal de la muerte cerebral, ¿sí? Entonces tenemos que ha ido evolucionando cómo empezó la muerte cerebral, o sea, de pensar que podía estar una persona muerta aunque funcionaran sus órganos, otros órganos, pero que el cerebro hubiera dejado de funcionar. Pues ¿cuándo empezó eso? Pues cuando nosotros pudimos poder tener vivo a una persona con apoyo ventilatorio, ¿no? Entonces, desde que aparecieron las unidades de cuidados intensivos y que se dio lo que se le conoce como vida artificial, pues entonces puede haber ese diagnóstico de una muerte cerebral, que no se le conocía como muerte cerebral, sino al principio de la década de los 50 se le decía pues daño cerebral irreversible, que es realmente la definición, o sea, se dañó el cerebro y ya no tiene forma de mejorar, ¿no? En 1956, Lobstead y Van Reis describieron 6 pacientes que presentaban apnea. ¿Qué es apnea? Cuando nosotros retiramos el ventilador y que no haya una respiración automática. Ausencia de reflejos, había hipotensión, poliuria, hipotermia, ausencia de flujo cerebral en la arteriografía, o sea, le ponían contraste y le tomaban placas y no se veía, ¿no? Pero no lo diagnosticaron como tal, como muerte cerebral, sino que lo diagnosticaron como muerte hasta que el paciente presentó un paro cardíaco. Cuando nosotros tenemos muerte cerebral, al final de todas maneras va a fallar el corazón, pero hay un periodo de unos días en que puede estar ya muerto el cerebro y seguir funcionando el corazón y los demás órganos por la vida artificial que le estamos dando, ¿no? Y entonces ellos no lo diagnosticaron como muerte cerebral, pero los datos clínicos que describieron, pues nos decían de una muerte cerebral, ¿no? Y como dice ahí, la muerte de esos 6 pacientes ocurrió entre 2 horas hasta 6 días después de que presentaron esos datos clínicos, ¿no? Aquí en 1959, Guatemi, Jubic y Descotes describieron muerte, pero le llamaron muerte del sistema nervioso, no muerte cerebral. Y unos meses más tarde, 2 neurólogos, Molaré y Goulion, describieron la misma condición, pero le llamaban el coma de Pasteur. Ellos eran franceses y lo que significa es que es algo más allá del coma, el coma sobrepasado, coma superado o más allá del coma. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los estados de conciencia o de vigilia, decíamos que habían diferentes, ¿no? Y el más grave era el coma. Entonces ellos decían que había algo más allá todavía del coma, un grado más allá. Pues ese grado más allá es la muerte cerebral, ¿ok? En 1968, la Escuela de Medicina de Harvard, pues ya publica en un informe al cual estos datos clínicos, no los voy a repetir porque son muy parecidos, los llaman coma irreversible, ¿sí? Pues que ya no hay mejoría. Y los datos clínicos que ponen, esta es la descripción que ellos dieron, pues nos están describiendo como tal a la muerte cerebral, ¿ok? Si quieren no la copien, se las voy a dejar. Entonces, en 1971, Mahonda Shishur publican los criterios de Minnesota, ¿sí? Y ellos le llaman el punto de no retorno, ¿sí? Entonces, aquí nada más les estoy describiendo los diferentes nombres que le fueron dando las personas, pero al final describen todos la muerte cerebral, ¿ok? En 1972, el Código del Reino Unido ya nos marca datos ya como tal de la muerte cerebral y nos dice que debe haber precondiciones y otras consideraciones. Y ellos, por ejemplo, ya nos empiezan a decir cómo vamos a hacer el diagnóstico. En las precondiciones, por ejemplo, ellos dicen, tiene que ser un paciente en coma y debe de estar con ventilador artificial. Eso es obvio, porque pues si está en coma no respira y pues tiene que tener apoyo ventilatorio. Daño estructural irremediable establecido, ¿sí? Entonces, ya sea por imágenes o por el tipo de daño o accidente que sufrió, pues decimos es un daño grave, ¿no? Pruebas diagnósticas con reflejos troncoencefálicos ausentes y tiene que estar
apnea. Apnea, pues es, ya les decía, de hecho hay una prueba como tal que se llama de apnea, que nosotros desconectamos el ventilador, el paciente no tenga ventilación automática. Y otras consideraciones, pues ellos dicen que debe de repetirse las pruebas a veces hasta por 24 horas, o sea que no solo una prueba tenga que ser directamente para poder hacer diagnóstico. Pueden estar, aquí esto es importante, pueden estar reflejos espinales. Ahorita que les platiqué, les dije, tiene que haber una falla generalizada de la parte craneal, donde está el encéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo, pero les dije que se salvaba aquí, la médula espinal, y se acuerdan ahorita que vieron toda la anatomía, había algo que se llamaba arco reflejo, ¿sí? Entonces, esos estímulos llegan al sistema nervioso superior o nada más a la médula. Entonces, puede haber reflejos espinales. Y esto nos condiciona una complicación con los familiares, porque imagínense que ustedes le estén platicando al familiar que pues el paciente ya se murió, ajá, y de repente a una parte de su pierna. Y sigue moviéndose la patita, ¿no? Aunque esté separada del cuerpo, ¿sí? Pues aquí puede pasar, o sea, es muy señor que tiene de que le, y que le digas que está muerto, que se le mueva o que tenga reflejos, porque normalmente que hacen, lloran, gritan, lo empiezan a mover, ajá, lo estimulan o algo, o hasta a veces hasta lo pican para estar seguros de ellos, y de repente hay el reflejo. Entonces, nos van a decir, no, pues no está muerto, si se mueve, ¿no? Entonces, explícales, ¿no? Luego, pruebas como el electroencefalograma, dice, o medidas de flujo sanguíneo cerebral, dice, a ellos decían ahí que no eran necesarias, actualmente sí, y se tienen que repetir. Que la temperatura sea igual o mayor de 35. ¿Por qué decimos eso? Porque a veces si nosotros sometemos a un paciente a hipotermia, le bajamos tanto sus parámetros basales que puede llegar a dejar de funcionar sin estar totalmente cerebro, ¿ok? Que se consulta al especialista, en este caso el especialista, pues tienen que ser personas del sistema nervioso dudosos y en más, ¿ok? Me voy a ver esto, ok. Bueno, entonces, de la respuesta neurológica integrada en el encéfalo, ya dijimos todo lo que está lo del cráneo, cerebro. Si le pongo aquí, es ir invariablemente seguida de un paro cardiorrespiratorio, porque estamos diciendo que está fallando el tallo cerebral, pues vale, va a dar un paro cardíaco. Ajá. Pero la cuestión que es que puede ocurrir primero la muerte cerebral y después el evento cardíaco. Ahora, si nosotros tenemos al paciente con una vida artificial, nosotros la fusión cardíaca la podemos mantener ¿con qué? Pues con lo que normalmente el cerebro le manda los transmisores al corazón para que funcione. Entonces, esos medicamentos se llaman aminas, por ejemplo. Si nosotros le estamos pasando aminas al paciente, pues el cerebro no va a, digo, el corazón no va a saber que está desconectado el cerebro, pues me sigue mandando de que yo siga latiendo, va a seguir latiendo, ¿sí? Y no se va a dar cuenta de que está desconectado del cerebro. Entonces puede seguir su función cardíaca, así como también podemos seguir con las funciones de los demás órganos. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar glucosa, le vamos a dar electrolitos, le vamos a dar las aminas y pueden seguir. Pero es por un tiempo corto y normalmente eso es lo que hacemos. ¿Por qué los mantenemos a veces vivos? Precisamente por lo que le decía de la donación de órganos, ¿no? Pero al final siempre va a ocurrir el paro de todas maneras respiratorio, aunque le demos o no le demos tratamiento, ¿ok? Bueno, causas múltiples, ¿no? Todo aquello que dañe en una forma grave al cerebro. Puede ser isquemia, se nos infarta la mitad del cerebro, ¿no? Como se los pongo allí. Un infarto amplio nos puede dar esto. ¿Por qué? Porque aunque sea de un solo lado, con el edema que va a proporcionar, va a empujar todo el cerebro del otro lado y al final se van a dañar los dos, ¿no? Entonces eso, una hemorragia, imagínense aquel tamañote de hemorragia, pues todo se hernia, se va al otro lado y como es una caja cerrada, algo que aumenta de volumen, pues va a empujar todo lo demás.
pues va a terminar matando al paciente, ¿no? Aquí trauma craneoencefálico puede ser desde un accidente automovilístico grave como los que vimos cuando vimos trauma, o como esto, por ejemplo, que nos atraviese un proyectil de lado a lado, pues normalmente nos puede dar muerte cerebral o la muerte espontánea desde que nos disparan, ¿no? Un edema cerebral generalizado, como estamos viendo ahí, y como habíamos visto, los tumores muy graves del cerebro, como por ejemplo afecta diferente, ¿ok? Cada persona muy anestesiada, pues puede parecer muerto, ¿no? Puede no tener ningún reflejo, pero eso si le quitamos los anestésicos, va a regresar o va a volver a revivir, ¿sí? Entonces, tiene que ser causa irreversible, ¿sí? Y puede estar presente la ausencia de la función cerebral con una presencia de una función cardíaca normal y respiratoria artificial, o sea, entonces, ¿cuáles son los criterios neurológicos? El paciente va a estar en coma. Glasgow, ¿qué va a estar? En 3, porque no va a estar en 0, ¿verdad? ¿Por qué no va a estar en 0? Porque el 0 no existe, ¿verdad? Porque cada uno de los puntos, dijimos, el valor mínimo es 1 y son 3 puntos que valoramos, entonces lo mínimo es 3. Entonces, estar en coma o estar muerto significa 3, ¿ok? Bueno, entonces, y dice, va a haber ausencia de los reflejos cerebrales. Si yo le pongo la luz en el ojo al paciente, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Ajá. Entonces, si ya está dilatado, pues no se mueve, o sea, no se dilata, no se contrae, no pasa nada. Cuando le hago reflejos oculocefálicos, ¿alguien sabe a qué se refiere reflejos oculocefálicos? ¿No? A ver, ahorita que hacen así, ¿no? ¿Qué pasa? Si estuvieran dormidos, o sea, anestesiados, y le hacemos la cabeza así para un lado al otro, ¿sí? Los ojos se van, por eso se llama así ojos de muñeca, van a girar para el lado contrario, o sea, si me voltean para acá, mis ojos se van a regresar hacia acá. Pero, ¿qué pasa en el paciente que tiene muerte cerebral? Le hacemos así y la mirada está fija. Entonces, si lo volteo para acá, se va así. Si volteo para allá, se va así, sin moverse. ¿Por qué? Porque están paralizados los nervios que van a los ojos y no se mueve nada. Es como si estuviera apagado, ¿ok? En cambio, si no lo tuviera, pues con el movimiento se van a mover los ojos. Entonces, yo le muevo la cabeza al paciente que tenga el tubo conectado y no se mueven los ojos. Los óculo-vestibulares, ¿a qué se referirá eso? ¿Alguien que esté en casa? Sí, es cuando ponemos o introducimos, bueno, lo normal sería que cerebral no se produce. Exactamente. Entonces, si nosotros le ponemos una solución al paciente en el oído de forma rápida, normalmente se mueven los ojos rápidos, como dijo su compañero, se producen nistagmus, ajá. Pero si lo hacemos aquí, no se mueve nada, se queda paralizado. El reflejo corneal, ¿qué va a pasar aquí? ¿Alguien que me diga? A ver, doctor. Tú, ajá. Ángel, ¿no? Sí. A ver, Ángel. Ok, bueno, no sé, en este caso la persona no va a haber como un reflejo. Pero corneal, ¿a qué se refiere? ¿Qué harías en el reflejo corneal? ¿Cómo? ¿Sabes cuál es la córnea? Lo transparente, ¿verdad? Que donde está el color de tus ojos. ¿Cómo exploras el reflejo corneal? A ver, doctor. Pero ¿cómo le pones una sensibilidad? Algodón, por ejemplo. Ajá. Si te tocan, si ustedes se tocan aquí, duele horrible, parpadean, cierran el ojo, les llora. Entonces, si nosotros agarramos así un algodoncito y le hacemos una tirita y le tocamos, no le van a tocar todo, nada más la orillita de la córnea, pues normalmente el paciente tiene que parpadear o le lagrimea el ojo. Aquí, ¿qué le pasará? Nada. Entonces, le puedes tallar así con algo y no le duele. Precisamente los pacientes que están en coma, ¿por qué creen que les ponen, así, le han visto que les ponen como tiritas? Porque no parpadean. Ajá. Entonces, se les puede ulcerar la córnea. Entonces, les tapan el ojo, ¿no? Entonces, aquí no hay nada. Y orofaringio, digo, el paciente está intubado, esto está difícil de ver, porque pues el paciente está intubado, pero ¿cómo nos daríamos cuenta que no tiene reflejo orofaringio?
Ajá, si lo levantan, o sea, si nosotros tuviéramos algo aquí, imagínense meterse un cepillo de dientes o algo, ¿no? O una batelenguas, ¿qué nos pasa cuando nos meten algo? Pues te da el reflejo de náusea, ¿no? Se te mueve el velo del paladar, la úvula. Entonces aquí como no podemos meterle algo más porque ya está el tubo, pero le jalan poquito, sin quitárselo obviamente, lo mueven tantito y debería provocarle, ¿qué? Pues algún movimiento como que si quisiera toser. Si no hay nada, pues no siente, ¿ok? Y ahí viene el reflejo respiratorio, el test de apnea. Entonces, normalmente, digo, vigilando los otros signos vitales, porque tenemos los monitores, desconectamos el ventilador, ajá, lo quitamos y esperamos de 3 a 5 minutos y ver si hay algún movimiento o si empiezan a bajar los parámetros, lo volvemos a conectar, obviamente, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, los criterios que vamos a tomar en cuenta para saber que está en muerte cerebral, bueno, primero, la causa del coma es suficiente para perder las funciones cerebrales. El que les mostré que tenía un balazo de un lado al otro, ¿ustedes creen que esa es una causa para que se muera el cerebro? Sí. Pues sí. Los tumores, los infartos, las fotos que vimos en la etiología, pues dice uno, cualquiera de esos, sí pensaría uno, pues sí, ya el cerebro ya no funcionó, ¿ok? Exclusión de una posibilidad de recuperación y descartar, por ejemplo, que el paciente no sea drogadicto, que no esté intoxicado con alcohol, que no tenga una hipotermia severa, que no esté en choque de algún tipo, ya sea anafiláctico, hipovolémico, o sea, que no le esté llegando bien la sangre. Entonces, si descartamos todo eso, pues podemos decir, bueno, entonces si tiene todo bien, está bien la volemia, está bien la presión arterial, está bien la glucosa, no tiene ya medicamentos, entonces si no despierta, pues algo está pasando, ¿no? Dice, el cese de las funciones persiste tras un periodo de observación. Nosotros cuando nos llaman y nos dicen, yo creo que está muerte cerebral, porque ya los doctores que lo están vigilando, que normalmente son los de las terapias, nos llaman a los neurólogos o neurocirujanos a revisarlo. Entonces nosotros llegamos, le hacemos la exploración neurológica y decimos, bueno, sí, no hay ningún reflejo, ningún movimiento, nada. Pero le revisamos en el expediente y pues todavía está sedado. Entonces le pedimos al médico de terapia, hay que quitarle todo, ¿no? Y tenemos que fijarnos qué medicamentos tiene para poder saber en qué tiempo se retiran esos medicamentos. Hay medicamentos que tienen corta duración, por ejemplo, ustedes si están nerviosos y se toman un sedante, pues no dura más de 8 horas, ¿no? Pero si es un anestésico, a lo mejor dura más. Entonces tenemos que ver cuál es la vida media del fármaco para decir, bueno, pues entonces lo reviso hoy y voy a venir a revisarlo mañana 24 horas después o 2 días después, depende de en lo que sale todos los medicamentos y poderlo ver sin nada de sedación, ¿ok? Cuando el electro es plano, entonces se observa durante 6 horas. Ese es otro estudio, ¿no? Entonces hacemos un electrocefalograma, pues es igual que el electrocardiograma. Entonces cuando ven las novelas, no se me estén durmiendo niños. Cuando vemos las novelas, ven cómo ven cuando ya se murió. Entonces, debemos observarlo clínicamente 12 horas. Ya sin medicamentos para ver si volverle a hacer todas las pruebas, al observar, si ya vemos que ya tiene, por ejemplo, un infarto cerebral, le hicimos pruebas de pasar contraste y no pinta el cerebro, pues y si no tenemos electro, tenemos que revisarlo 12 horas por lo menos, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico del cese de flujo sanguíneo cerebral? Veíamos hace ratito lo del ataque isquémico transitorio, pues tenemos que confirmar si pasa o no por las mangueritas el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces tenemos la angiografía, gammagrafía y el Doppler transcranial. Entonces todos estos hacemos vemos cómo pasa el agua por las mangueras. En el Doppler, pues vamos a ver que no logramos pasar más allá arriba porque está hinchado todo, pues hay cuenta que se aprietan todos los vasos sanguíneos. La angiografía, pues al tratar de ponerle contraste, ya sea por angiografía, por tomografía o por resonancia, pues no se van a pintar los vasos. Y la gammagrafía igual. Aquí les pongo un ejemplo. Esta de acá, del lado izquierdo, pues es una arteriografía normal. Pueden ver ustedes cómo se pinta y todos los vasitos. Y en el otro lado, pues alcanzan a ver. Aquí llegan por la parte de las carótidas, inyectan el contraste y no pasa más allá. O sea,
se pinta aquí, pero no se pinta para arriba. ¿Por qué? Precisamente por todo el edema cerebral que está, impide el paso del contraste, ¿ok? Bueno, si hacemos la gamografía, digo, este ya es un estudio muy sofisticado, se ha hecho en casos, pues sobre todo cuando hay demasiada duda con los familiares, o pues a lo mejor es un artista, alguien importante, un político, no sé, y pues quieren estar totalmente seguro, pues sí, aquí le van a inyectar un radiofármaco, o sea, algo que tiene radioactividad, y fíjense cómo el fármaco pinta, bueno, el tórax, la parte de la cara, y pinta la piel, ajá, pero el cráneo que ven, nada, está blanco. ¿Por qué? ¿Por qué pintará por fuera? Porque es hasta internas. Entonces, la parte externa, la piel y eso, pues sí se pinta porque es otra carótida la que la irriga, pero dijimos que era la externa, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver la piel, sí ven el marquito de la cabeza, pero no ven nada en el cerebro, está como, así como el de Simpson, ¿se acuerdan cuando sale sin cerebro? Pues así está este, ¿ok? Bueno, para que se recuerden. Bueno, entonces realmente el diagnóstico no es tan complicado llegar al diagnóstico. ¿Cuál es realmente el problema? Dar el informe, ¿ok? Porque nosotros podemos llegar y decir, tiene muerte cerebral y ya, pero el informe. ¿Y por qué es importante? Como les decía, pues los pacientes que normalmente cursan con muerte cerebral y de una causa que específicamente afecta al cerebro, pero no afecte a los demás órganos, pueden ser candidatos para dar donación de órganos, ¿ok? Pero pues imagínense el dolor de una familia de saber primero que ya falleció su familia. O sea, imagínense que lleguen y digan, falleció un familiar. Y todavía que vaya al comité de trasplante y le diga, ¿pueden donar órganos? Pues es realmente muy complicado. Entonces, toda la cuestión de la muerte en general, pues está muy complicado. Y aquí entra algo que se llaman los dilemas éticos. ¿Por qué? Sobre todo aquí en este país que no está muy bien fundamentado todo, y yo creo que en el mundo en general. Sí, lo primero, pues bueno, en la muerte cerebral, ¿qué cosas son importantes? Aquí les puse, ahorita vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Bueno, lo primero, ensañamiento terapéutico, ahorita lo vamos a platicar. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros como médicos estamos a la idea de que tenemos que salvar la vida, ¿no? Y a veces también tenemos que entender cuando ya no hay posibilidades y ser honestos con nosotros mismos y con los familiares y decir, ya no hay más nada que ofrecer, hasta aquí vamos a parar y ya no seguir haciendo más allá de lo que no se puede. Acá la eutanasia en México no existe. O sea, una persona que está sufriendo no podemos nosotros ayudarlo a bien morir, como dicen, ¿no? Entonces, luego, la muerte encefálica va muy de la mano con la donación de órganos. Les decía, generalmente la muerte cerebral, vamos a imaginarnos un muchacho joven que tiene un accidente en moto, ¿no? Y perdón, se desgració toda la cabeza y el cerebro. Pero todos sus demás órganos están bien. El muchacho es sano, no tiene ninguna enfermedad, nada, pues es candidato especial para donar órganos. Pero lo difícil de poder conseguir que se haga en el momento, y tampoco tenemos así como un mes para poder decir vamos a mantenerlo vivo y que se decida la familia. Son horas, son máximo días, ¿no? Entonces es complicado esta parte que nos toca vivir, ¿no? Desconectarlo del ventilador. Bueno, ya dijimos, ya falleció el paciente, no es lo mismo que le dé un paro cardíaco y dejó de funcionar el corazón, ¿no? Y pues ya pasamos al familiar y se da cuenta que ya no respira, que ya el corazón no funciona, pues ya. Pero aquí el corazón sigue latiendo. Pues en el monitor sigue teniendo conectado, o sea, vemos en las extremidades por reflejos, pero ¿cómo le decimos al familiar si ya no se va a hacer nada? Pues sabe que ya lo vamos a quitar el ventilador. Entonces, ¿qué piensa el familiar? Que nosotros estamos matando o asesinando a su familia. Entonces, complica ese momento, ¿no? Porque tiene que estar muy convencido y sobre todo cuando por muchos medicamentos se han manejado comas de mucho tiempo de evolución. Ustedes sabían, por ejemplo, artistas, ¿no? Que los han mantenido por años. Y llegar al momento de decir, pues ya llegamos al límite y lo vamos a retirar, está complicado mantener la vida artificial. Tener un trato digno, ¿sí? Entonces, a pesar de que el paciente no se pueda defender, ¿sí? Porque él ya no puede hacer nada, nosotros tenemos que cuidar de esa integridad del paciente. Simplemente, no porque no esté despierto y que no pueda defenderse, nosotros, por ejemplo, lo vamos a tener desnudo, ¿no? Hay que cubrirle siempre sus partes íntimas, tenerlo cubierto cuando pasan a visitarlo, ¿no?
estarlo moviendo de posición para que no se escare y no se vea mal la persona cuando están ahí los familiares, limpiarlo, ¿no? Porque pueden seguir saliendo secreciones y no lo podemos dejar así, entonces sigue siendo una persona aunque haya fallecido, ¿ok? Y ahorita vamos a platicar de la objeción de conciencia, ¿a qué se refiere? Esto se da tanto en el médico como en el paciente, en los familiares, y hablar un poco de si existen las leyes adecuadas que nos protejan a todos. Bueno, voy a hablar un poquito más de los términos más importantes y que nos sirve para todos y que tengan ustedes conciencia de esta parte, ¿no? Entonces, el ensañamiento terapéutico, sus sinónimos son, como se los pongo ahí, encarnizamiento, empecinamiento y obstinación terapéutica. Con esos nombres se conoce. Y esta parte, desde ahorita ustedes se tienen que ir haciendo de que no podemos ser así. Tenemos que ser honestos nosotros. Pueden llegar hasta pensar, por ejemplo, un paciente que está en terapia, pues le cobran el hospital, ¿no? Y le cobra el médico por día, si está en un privado, o sea, cobran honorarios, y por lo mejor pueden decir, bueno, a lo mejor el médico lo está manteniendo vivo, pues para seguir cobrando honorarios, ¿no? Aunque el paciente no lo esté. Entonces, ahí, por ejemplo, pues es una parte deshonesta. También nosotros no tenemos que llegar a un momento en que digamos, ya hicimos lo más posible y no va a haber mejoría. Y ahí dice, no podemos dar tratamientos extraordinarios y desproporcionados que no van a dar un beneficio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ya vemos una hemorragia, tiene datos de muerte cerebral, estaría bien que el neurocirujano lo meta a hacer una queratomía, un drenaje de hematoma, cuando ya hay datos de muerte cerebral. Eso sería un ensañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque ya no va a haber beneficio. Si ya hay datos de muerte cerebral, ya no va a regresar, ¿ok? Entonces, eso sería un ensañamiento. Y está descrito desde Sócrates, ahí les puse, él escribió eso y eso habla precisamente del ensañamiento. Yo haría solamente el ridículo ante mis ojos, o sea, que si uno mismo analizara lo que hace, si abrazara la vida y me aferrara a ella cuando ya no tiene más que ofrecer, ¿sí? Entonces, eso es para uno mismo y para el tratamiento, en el caso del médico, con los demás. Es lo difícil del médico, ¿no? Porque siempre vamos a estar luchando contra la muerte, pero aquí vamos a tener que aprender a ver la muerte como tal, ¿no? La otra, la objeción de conciencia. ¿A qué se refiere eso? La objeción es dar una razón o un argumento de carácter ético o religioso que una persona, o sea, nosotros aducimos para oponernos a una disposición oficial. Y ahorita no sé si han escuchado, pues ahorita precisamente quieren hacer cambios en cuanto a la objeción de conciencia, en cuanto a los médicos. Ahorita están haciendo muchas cuestiones en las redes sociales porque nos quieren quitar ese derecho. O sea, todas las personas tenemos el derecho de negarnos algo cuando no va con nuestras convicciones, aunque sea de un carácter ya legal. Por ejemplo, si nosotros por nuestra religión, ahí les puse un ejemplo, decidimos no hacer algo, seamos pacientes o seamos médicos, ¿sí? Aquí les puse, y nos pasa muy frecuente a los cirujanos, rechazo a la transfusión de sangre. Llega un paciente, de hecho ahorita me acaban de llegar 3, no sé por qué me están llegando a mí, o si alguien los está enviando, testigos de Jehová, ¿no? Es en serio, ¿sí? O sea, ahorita, y es muy complicado, o sea, en la conciencia es complicado y se los voy a decir. Me han llegado 3 pacientes, una señora con un tumor ya grande, operable, parece un meningioma, que es curable, pues, porque es un tumor benigno, pero pues está aquí en el seno, entonces pues es muy probable que cuando operemos, pues es como abrir una llave y se nos va muchísima sangre. Yo no me puedo arriesgar a operarla si no me firma que acepta la transfusión de sangre. El paciente, la señora, pues se enoja y el esposo peor, porque dice que no, uno no tiene valores y que vamos a dejarla morir porque no le hacemos nada. Ha visto a 3 o 4. Yo le comenté, bueno, pues puede ver a todos los de México, pero pues no va a haber alguien que la opere bajo esa condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una forma de ofrecerle un tratamiento, ¿no? ¿Y por qué ahí es una objeción de conciencia? Porque bueno, nosotros estamos entrenados los neurocirujanos de una forma, ¿sí? Es como si alguien les enseñara a ustedes a cocinar de alguna manera. Si ustedes saben cocinar en cocina de gas, pues a lo mejor no van a ir a poder hacer cocina de carbón. O sea, si le dijeran, vas a hacer un pastel en anafre, pues no, yo no lo sé hacer, ¿no? Lo sé hacer en un horno, pero no en un anafre. Entonces, esa
Yo puedo decir, bueno, yo no le puedo, o sea, no voy a hacerlo sin daño. Si hay alguien más, pues que lo haga así, ¿no? Pero ahí hay un problema, es una objeción de conciencia. Pero imagínense, ella me demandara por no operarla bajo esas condiciones. Y eso es lo que, por ejemplo, ahorita puede pasar si nos quitan eso. O sea, mi conciencia me dice, yo no puedo meterla porque lo más probable es que se me muera, ¿sí? Luego, rechazo, por ejemplo, de mujeres a ser atendidas por médicos varones. Puede ser que una mujer diga, no, pues yo quiero que me revise un ginecólogo, pero que sea mujer, ¿no? Y a lo mejor está en un servicio público y le dicen, pues va a atenderla, pero es un hombre. Entonces ella puede objetar, pero pues no se puede quedar también con el bebé adentro, porque ese es el único ginecólogo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ella puede objetar y el ginecólogo, pues si no quiere, pues no tiene tampoco obligación de atenderla, ¿no? Puede uno negarse a experimentar con animales. A lo mejor yo soy muy amante de los estarle inyectando o haciendo cosas a los animales. Por ejemplo, la negación. Hay lugares donde el que se practica un abortólogo y que llegues a un hospital, no sé, por ejemplo, la Ciudad de México, te digan, pues aquí sí está permitido realizar abortos, ¿no? Y llega el paciente y te lo pide, pero tú, por tus convicciones religiosas y éticas, dices, yo no le voy a realizar un aborto, ¿no? Entonces, tendrías derecho a decir, yo no lo atiendo. Ajá. Entonces, ahí entran las dos partes, tanto la del paciente como la del médico. Y aquí, por ejemplo, una objeción de conciencia es la desconexión del ventilador. Ajá, a lo mejor, vamos a suponer, yo como neurocirujano llego y le pongo, ya tiene muerte cerebral. Ajá, y el médico de terapia va a ser el que desconecte el ventilador. Si por su religión a él no le permiten el desconectar, porque finalmente pues le estás dando la muerte en ese momento y cuando lo desconectas, podría negarse, por ejemplo, a desconectar el ventilador. O el familiar podría negarse a desconectar el ventilador, eso sería una objeción de conciencia. ¿Sí queda claro? Bueno, la eutanasia. Bueno, la eutanasia es un acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Pues en México, pues está prohibido la eutanasia y también está prohibido el suicidio asistido. O sea que nosotros, el suicidio asistido es que alguien se va a matar y yo lo acompaño. Aquí estaría, sería un delito, ¿no? O sea, eso no se puede hacer, ¿sí? En otros lugares sí se puede acompañar a la persona y no se toma como homicidio si lo estás acompañando. Aquí sí. Entonces, por eso se los puse, ¿no? Está prohibido hacer eutanasia, ¿sí? Y aunque sea entendida como homicidio por piedad, pues, pero sigue siendo homicidio, ¿ok? Y ahí les puse las leyes. Seguimos. Bueno, la otra cosa importante, la donación de órganos, es lo que les decía. Bueno, ya el paciente tiene muerte cerebral y pues tenemos que pasar a ver si es posible que el paciente done órganos, ¿no? Entonces, para esto se debe tomar en cuenta, dice, siempre alguno o todos los órganos pueden ser donados, o sea, de una persona, que sean viables, pues. Luego, la procuración de órganos no debe interferir con los rituales funerarios, ¿ok? Por ejemplo, que le causemos deformidades o desfiguraciones, siempre y cuando no, el paciente o los familiares, el paciente lo pudo haber dejado escrito antes y los familiares que lo hacen. No sé si alguna vez escucharon, por ejemplo, que hubo un trasplante de un miembro, de un brazo, por ejemplo, ¿sí? No, hace unos años. Obviamente que si le ponen el brazo de otro, ¿sí? Pues va a dejar una deformidad, una desfiguración en la persona que donó el brazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tratar, como les decía, con respeto. Si vamos a dejar una desfiguración, tiene que ser advertido a los familiares, ¿no? Para que ellos sepan lo que va a pasar, ¿no? El familiar debe ser informado ante todo el proceso. ¿Sabe qué? Pues le van a quitar las córneas, le van a quitar el corazón, se le va a hacer una incisión aquí, o sea, como si fuera una cirugía, todo lo que va a pasar, ¿ok? Bueno, ¿qué criterios de inclusión se usan para donación? O sea, ¿qué cosas podemos donar y con qué tiempo, no? Entonces, los riñones, dicen, se lo pueden donar personas de 6 meses de edad, o sea, desde un bebé hasta 70 años, tiene que tener la presión normal, tiene que tener sus estudios de creatinina y nitrógeno ureico normales. El corazón, dice, hombres menores de 35 años, mujeres menores de 40, o sea que tenemos más corazón y mejor a las mujeres. Con examen cardiológico previo. El hígado, 1 mes a 60 años, con función hepática normal.
Las córneas pueden ser mayores de 1 año, sin cáncer y sin infecciones. La piel de 15 a 65 años, sin cáncer. El hueso de 15 a 65 años, sin cáncer. La médula ósea, menores de 50. Y las válvulas cardíacas, menores de 55. Así, para cada órgano hay unas especificaciones. Esto es así como en general, nada más para que ustedes lo sepan. Los criterios de exclusión para donación. Bueno, personas que tienen infección, por ejemplo, tiene SIDA, tiene hepatitis, excepto los que estén limitados al cerebro. Acuérdense que los tumores, casi todos los cerebrales, no dan metástasis, son muy raros los que dan metástasis fuera del sistema nervioso. Entonces, aunque tenga un tumor, por ejemplo, un glioma, no le va a dar tumores de metástasis a otro lado. Entonces, si tiene un glioma, sí puede donar órganos, puede donar el corazón, las córneas, todo lo demás. Enfermedad en los órganos considerados a donar, o sea que pues no va a donar el corazón si tiene una cardiopatía, ¿verdad? Entonces, tiene que estar sano. Y relativas, por ejemplo, que tenga hipertensión no tratada o hipotensión. ¿Por qué? Por el riesgo de que se pudo haber dañado con isquemia ese órgano, ¿sí? Entonces hay que revisarlo. Ahora, les pongo aquí las leyes que dictan en México este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la Ley General de Salud, el artículo 344 describe, la muerte cerebral se presenta cuando existen los siguientes signos, por ley, pérdida permanente y irreversible de la conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales. Pues nos está hablando de que no hay respuesta neurológica. Ausencia de automatismo respiratorio. Ahí está mal porque puede tener, pero está apoyado con la respiración artificial. Evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, ¿ok? Y se deberá descartar intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos y neurotrópicos. Entonces, el paciente tiene que estar limpio de cualquier medicamento que afecte su conciencia, ¿ok? Las pruebas que deben realizarse por ley en México son angiografía cerebral bilateral y debe de haber ausencia de circulación cerebral y un electroencefalograma con ausencia total de la actividad eléctrica cerebral y 2 con espacio de 5 horas, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos pide la ley en México, aunque no sea exactamente como en otros países. La Ley General de Salud, en el artículo 320, hablando de la donación de los órganos, dice, toda persona puede disponer de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente para fines y con los requisitos previstos en este título que habla de las donaciones. Y el artículo 321 dice la donación de órganos, tejidos, células, cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que en vida o después de la muerte su cuerpo, cualquiera de sus componentes, se utilicen para trasplantes. ¿Aquí de qué habla? Una persona puede donar en vida, por ejemplo, nosotros tenemos 2 riñones, podemos donar un riñón, pero tiene que ser bajo nuestro consentimiento, ¿sí? Si no, ya es el tráfico de órganos, por ejemplo, que nos ceden y nos roben un órgano, pues eso ya no es trasplante y donación, ¿verdad? Eso ya es robo, ¿ok? Entonces, y cuando también fallece, lo tenemos que dejar explícito, ¿sí? Ahora, muchas veces pues nosotros fallecemos y no dijimos a nadie que queríamos donar órganos. En ese caso son nuestros familiares directos los que tienen esa responsabilidad legal. Y ahí empiezan otros problemas, porque vamos a imaginarnos, por ejemplo, una mujer, ¿sí? Una mujer tiene a lo mejor esposo y tiene sus padres, ajá. Entonces, al estar casada, ¿quién tendría la responsabilidad legal de ella? El esposo. Si el esposo dice, se donan los órganos, aunque los papás se pongan parado de puntas, se donan los órganos, porque es la responsabilidad legal, es del cónyuge, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante. Ahorita, pues tenemos que hacer nosotros desde médicos y como sociedad, pues tener que ir haciendo, pues, a la idea de que debemos de donar órganos, ¿ok? Entonces, si esa es nuestra decisión, debemos ir hablando con nuestra familia, ajá, de decirle, yo quiero donar órganos y qué pasa me gustaría donar, o sea, todo eso lo podemos ir platicando, para que si llega a pasar algo, pues ellos puedan tomar esa decisión en base a lo que queríamos, así como nosotros decimos, yo quiero que me entierren o quiero que me cremen, ¿no? O sea, tenemos esa decisión. A lo mejor ya muertos, pues ellos harán lo que ellos quieran, ¿no? Y hay veces que la ley nos pasa por encima, ¿no? Porque a lo mejor ahorita, ustedes imaginarán con el COVID cuántos quisieran o ya tenían planeado el entierro, y pues si le dio COVID, ¿qué? Pues ya no fue tu decisión, pasó el Estado por encima o la salud por encima y te dicen, pues vas a incinerar. Y muchos a lo mejor
Ahí, por ejemplo, empieza la objeción de la conciencia, ¿no? De que el familiar puede decir, es que mi hija o mi esposo o mi mamá quería que la enterrara y no quería que la incinerara. Y puede objetar eso, pero está pasando la ley por encima, ¿ok? Igual aquí, nosotros tenemos que irlo platicando porque estos son los inconvenientes. Y nosotros como médicos tampoco podemos obligar o forzar a que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, esa parte la tenemos que tener muy clara. El artículo 330 habla de que los si son satisfactorias las pruebas realizadas y vida del donante y del receptor, siempre tenemos que garantizar lo mejor posible que no haya riesgo tan grave para el donante y para el que lo recibe. Y siempre que exista una justificación de orden terapéutico, o sea, no le vamos a cambiar el órgano más porque quiere otro corazón diferente, ¿no? Sino porque haya una necesidad. Y la obtención de órganos y tejidos se hará preferentemente de sujetos en los que ya se haya comprobado la pérdida de vida. Así marca la ley, pero les digo, desde hace mucho se está haciendo donaciones de vivo a vivo. Por ejemplo, en el hospital que yo estaba, en el Infantil de México, desde hace muchísimos años, se hacían, por ejemplo, donaciones de hígado. O sea, la mamá o papá le donaban un pedazo de hígado al hijo, ¿no? O los riñones, pues digo, se hacen en vida. No es forzoso estar muerto, digo, pero pues si es el donador de una persona que falleció, pues por lo menos ahí tenemos la garantía que nomás se está poniendo uno en riesgo, ¿no? Pero se puede hacer y generalmente uno de padre pues siempre dice, pues si le voy a salvar la vida a mi hijo, pues a mí quítame lo que sea necesario, ¿no? Entonces lo aceptan así, pero es bajo un consentimiento. Entonces, todas estas partes, creo que eso es todo. Todas esas partes tenemos que estar muy pendientes porque todo lo que rodea la muerte es muy complicado, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y desde ahorita tener ustedes en mente que todo lo que decimos tiene que estar por escrito. No es de yo le dije, eso no vale. Tiene que estar en un expediente y escrito y firmado por los familiares, ¿sí? No saben cuántas veces nos ha pasado, hasta para cirugía. Uno tiene que decirle, a ver, los riesgos son estos, estos, estos. Yo siempre les hago una nota que se llama así, consentimiento informado. Entonces les describo todo, se los hablo y se los escribo y le digo, a ver, ¿me lo lee, por favor? ¿Algo que no entienda? No, si lo entiende y le pongo así, que ha entendido todo lo que le explicaron claramente y su firma. Entonces, después cuando ya pasa algo, te dicen, es que no me explicó esto. Aquí está y usted lo firmó y aquí te explica. Y ahí dice que lo leyó, porque pues luego te salen con que no lo leyeron, ¿no? Entonces, tiene uno que ser muy reiterativo, sobre todo para cuidarse y de verdad, porque todo esto nos da muchas implicaciones legales y luego al rato los que estamos en problemas o hasta en la cárcel es uno, ¿no? Todo el equipo. Entonces, tiene uno que tener mucho cuidado, como es, por ejemplo, equivocarse en los diagnósticos, hay que estar bien seguros. O sea, nosotros no podemos certificar la muerte si no tenemos los implementos. No puedo decir, yo si nada más puedo hacer los exámenes neurológicos, le pongo probable muerte cerebral. No lo puedo ratificar. ¿Por qué? Porque necesito el electro, necesito los estudios de imagen. Y hay veces que no lo tienen o no se puede hacer. O no se puede trasladar al paciente, que porque tiene muchas aminas, que pues si no tiene, pues no puedo ratificar. Ajá. Pero no puedo poner muerte cerebral y al rato despierte. Ajá, entonces, o que imagínense que done órganos y luego las demandas, ¿no? Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con esas partes. Y desde ahorita, pues, si ustedes quieren en algún momento donar órganos, irlo platicando con los familiares. Ajá, porque tampoco, por ejemplo, si la persona, aunque lo haya escrito, ¿no? De decir, quiero donar mis órganos, pero el responsable ya cuando fallecen, sobre todo por esto de muerte cerebral, pues son sus familiares. Si el familiar no quiere, tampoco lo podemos obligar. A menos de que lo haya dejado notariado, que ahí sí es su voluntad bien certera o un documento firmado como la voluntad anticipada que le llamamos, ¿no? Y que vaya ahí en el expediente, ¿no? Pero eso es difícil. Si nada más es de palabra, ¿no? No podemos hacer, ajá, porque el que tiene la última voluntad, pues es el que está vivo y en este caso responsable de la persona. Y no nos metemos en problemas, aunque haya muchas personas esperando un órgano. Tienen que ser bajo conocimiento, ¿ok? Bueno, con esto terminamos las clases. Digo, voy a seguir pendiente de ustedes porque todavía tenemos ahí pues algunos temas y si tienen algunas dudas, con mucho gusto.
A mí me dio mucho gusto estar tanto con ustedes que están aquí como con los chicos que están en casa. Para nosotros como profesores siempre es muy grato pues estar con ustedes jóvenes, porque ustedes son como la jalea real, ¿no? Que nos inyectan energía a nosotros que ya estamos más grandes. Tampoco es que estemos tan viejitos, no, pero es un gusto realmente. Para mí es importante pues comentarles, ustedes están jóvenes, a lo mejor no son todavía tan maduros, pero van a ser los médicos y van a ser quienes van a tener en sus manos la salud de las personas en adelante. Y desde ahorita tienen que hacerse esa idea, que ustedes van a ser quienes den salud, ¿sí? Y entonces se tienen que preparar. Ya no estamos en la prepa, ya no estamos en la secundaria, que se llama le copia al de al lado, ¿sí? Cuando estén con un paciente, pues no, difícilmente, si no tienes conocimientos, van a poderlo sacar adelante y la vida nos cobra las facturas, como dicen, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, se están dando cuenta ustedes que este módulo, por ejemplo, no fue sencillo. Ajá. Son muchos temas, pero ya su vida va a ser así. Todo el tiempo van a estar estudiando. A lo mejor ya no pueden salir tanto a fiestas y con los amigos y estar en el relajo, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos muchas ocupaciones. Pero si realmente esto les apasiona, les va a dar muchas gratificaciones. Ajá. Porque más que a lo mejor lo económico, algunos dirán, bueno, pues voy a ganar mucho dinero con esto, y a lo mejor sí, pero a lo mejor eso no es lo más importante, sino cuando ustedes sientan la satisfacción de haber contribuido a la felicidad de alguien, van a ver que esto les llena la vida de felicidad y todas sus buenas acciones siempre se regresan, ¿ok? Y también piensen, si ustedes estuvieran enfermos o alguien que ustedes quieren mucho estuvieran enfermos, ¿qué tipo de médico con los médicos que han